Hola, bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. Mi nombre es José Joel Condorena Cruz y el día de hoy vamos a avanzar el primer tema para el área de matemática y la rama de álgebra, ¿sí? Como vemos acá, el título nos dice leyes de exponentes. Cuando nosotros hablamos de exponentes, ya lo vamos a relacionar con la operación de potencia, ¿sí? Entonces, una definición que le vamos a dar a las leyes de exponentes son aquellas leyes que van a ser el cumplimiento de la potencia en casos exclusivos, ¿sí? Entonces vamos a demostrar o vamos a recordar cómo se trabajaba la potencia, ¿sí? Vamos a representar por letras a elevado a la n. Esto va a ser igual a un resultado, ¿sí? Entonces estamos demostrando solamente con letras una forma general que tiene la potencia, pero estos van a tener nombres. A va a tener un nombre, P también va a tener un nombre, ¿sí? P va a ser la potencia, O va a ser el resultado, ¿sí? A va a ser la base, y por último N va a ser el exponente. Todas las operaciones que vamos a trabajar en este tema van a tener esta forma, van a tener una base, van a tener un exponente y eso va a tener una potencia o un resultado, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de base, esta base puede ser una fracción también. Cuando hablamos del exponente, también el exponente puede ser positivo y negativo. Puede ser también un exponente nulo o cero, ya vamos a ver eso ahorita, ¿sí? Entonces, esta es la parte o la forma general que va a tener toda esta potencia, ¿sí? Cuando trabajamos a la n es igual a p, y volvemos a repetir, n va a ser el exponente, a va a ser la base y p va a ser el resultado o la potencia para este tema, ¿sí? Cuando hablamos ahora de exponente natural, vamos a recordar cómo es que se trabaja una potencia. Y vamos a poner por letras también. Vamos a poner, supongamos que vamos a tener b al cubo, ¿sí? Tenemos que recordar acá lo siguiente. Nosotros la base la tenemos que multiplicar 3 veces. Entonces, lo que nos indica el exponente es cuántas veces se va a multiplicar la base, ¿sí? En este caso vamos a tener que multiplicar 3 veces. B por B por B. Estamos haciendo una multiplicación de la base, pero 3 veces, ¿sí? Si quieres le ponemos aquí 3 veces. ¿Qué se está multiplicando? Esa base, ¿sí? Si nosotros hacemos esa multiplicación, vamos a tener b al cubo, ¿ya? Entonces, este es el exponente natural, donde hablamos de una base multiplicado por elevado a un número, ¿sí? Vamos a hacer otros pequeños ejemplos. Le vamos a poner acá, vamos a ponerle 2 al cubo, acá le vamos a poner 1/3 al cuadrado, ¿sí? Cuando nosotros tenemos 2 al cubo, es muy parecido al primer caso que habíamos visto. Te dice que este 2 se va a multiplicar 3 veces. Entonces tendremos 2 por 2 por 2, ¿sí? 2 por 2, 4. 4 por 2, tendríamos entonces un resultado de 8, ¿sí? Lo mismo pasa acá, la base es una fracción, y ya te había repetido acá, que cuando nosotros tenemos la base, es válido que sea una fracción. El exponente puede ser negativo, también puede ser negativo, y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, si nos piden 1/3 elevado al cuadrado, sencillo, la base, que es una fracción, se va a multiplicar 2 veces, o sea, será 1/3 por 1/3. Y si nosotros hacemos una multiplicación de 1/3 por 1/3, debemos recordar multiplicación de fracciones. Si nosotros multiplicábamos fracciones era de forma paralela, o sea, se multiplicaban los de arriba, se ponía el resultado, se multiplicaban los de abajo y se ponía el resultado. Entonces, multiplicando 1/3 por 1/3 tendremos lo siguiente: 1 por 1, 1, y 3 por 3, 9. Esa va a ser nuestra potencia o nuestro resultado, ¿sí? A continuación, tú tienes que crear 3 ejemplos del exponente natural para recordar un poco de la potencia, ¿sí?
Como tercer punto vamos a ver el exponente 0. Tenemos que recordar acá lo siguiente. Cuando nosotros elevamos un número al exponente 0, esto siempre nos va a dar como resultado 1, sea el número que sea. Por ejemplo, si yo pongo 1000 y todo esto elevado a la 0, nos va a dar como resultado 1. ¿Sí? Si yo elevo 25 elevado a la 0, también voy a obtener 1. Entonces, cuando nosotros tenemos un exponente que sea 0, cualquier número elevado al exponente 0 va a ser igual a 1, 1, 1. ¿Sí? Espero que haya quedado claro esto y estamos recordando lo que era potencia. ¿Sí? Sigamos. Cuando hablamos de un exponente negativo, teníamos que recordar lo siguiente. Y vamos a poner acá un pequeño ejemplo. Si nosotros tenemos A entre B y todo esto elevado al exponente, a un exponente negativo, va a suceder lo siguiente. Este signo negativo va a hacer que esta fracción cambie de posición. Va a hacer que esta fracción se invierta. ¿Sí? Si nosotros hacemos eso, va a pasar lo siguiente. Este signo negativo va a hacer que esto cambie. ¿Sí? O sea, que el numerador baje y que el denominador suba. Entonces, si hacemos ese cambio, obtendremos B entre A. ¿Y qué va a pasar con el exponente? El exponente se va a convertir en un exponente positivo. Es así como trabajamos un exponente negativo. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo acá. Vamos a poner un 2 a la menos 2 y vamos a poner acá un 2 tercios al cubo. ¿Sí? Vamos a poner esos ejemplos. A la menos 3 sería acá. Disculpa. Ya está. Vamos a trabajar este primer ejemplo. Cuando nosotros tenemos 2 a la menos 1, tenemos que recordar que debajo de este 2 como denominador tenemos un 1. ¿Sí? Entonces nuestra fracción sería 2 entre 1. Y si hacemos un cambio para este signo negativo, lo que va a pasar esto es que se va a invertir. Entonces, si nosotros hacemos esa inversión, el 1 va a subir y el 2 va a bajar. ¿Sí? O el 1 sube como numerador y el 2 baja como denominador. ¿Y qué pasaba con el exponente? El exponente se volvía positivo. O sea, sería al cuadrado. Cuando nosotros tenemos una fracción y un exponente, este exponente se va a repartir para arriba y también para abajo. O sea, vamos a tener 1 al cuadrado dividido entre 2 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado obtendremos 4. Y esta será nuestra respuesta. ¿Sí? Sigamos para el ejemplo de abajo, el segundo ejemplo. ¿Sí? Tenemos un signo negativo en el exponente, eso va a hacer que esto se invierta. Entonces, el 3 subirá, el 2 estará abajo y el exponente se convierte en positivo, o sería solamente 3. ¿Sí? Y ya te vuelvo a repetir, este exponente se reparte para arriba y también se reparte para abajo. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos ya de manera directa 3 al cubo, obtendremos 27. Y 2 al cubo obtendremos 8. Y esta será nuestra respuesta para el segundo ejemplo. Espero que te haya quedado claro. Ahora vamos a proceder a explicar los teoremas para estas leyes de exponentes. ¿Sí? Ya está. Seguido de esto vamos a explicar lo que son los teoremas. ¿Sí? Dentro de los teoremas vamos a tener cuando sean bases iguales. ¿Sí? Y dentro de las bases iguales vamos a tener la multiplicación y división. ¿Sí? Entonces vamos a explicar la multiplicación. La multiplicación nos viene a decir lo siguiente. La multiplicación de bases iguales, los exponentes se van a sumar para el resultado o para la potencia que vayamos a dar. Lo vamos a explicar ahora con una forma general. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos acá en la multiplicación tuviéramos a elevado a la m multiplicado por a elevado a la n, lo que sucede es lo siguiente. Cuando dos números con bases iguales, recordemos que las bases eran los números que están
están elevados a un exponente. Entonces, las bases, cuando son iguales, los exponentes se van a sumar. Entonces, si yo multiplico a la m multiplicado por a la n, voy a tener lo siguiente. A y los exponentes se sumarán. Esta va a ser la forma general que va a tener cuando multipliquemos bases iguales y los exponentes se van a sumar. A continuación vamos a hacer un par de ejemplos. Vamos a poner acá el 2 al cubo multiplicado por el 2 al cuadrado. ¿Sí? Y acá vamos a multiplicar, le vamos a poner 3 por 3 a la cuarta. Ya está. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, en el primer ejemplo, las bases son iguales, ¿sí? Y es una multiplicación. Por ende, nuestro resultado será el siguiente. Si las bases son iguales y es una multiplicación, obtendremos 2 y los exponentes se sumarán. Obtendremos 3 más 2 como exponente. La suma de 3 más 2 nos va a dar 2 a la quinta. Y 2 a la quinta va a ser igual a 32. Y esa va a ser nuestra respuesta. ¿Sí? Entonces estamos hablando de la multiplicación cuando tenemos bases iguales. Para el ejemplo de abajo, donde tenemos 3 multiplicado por 3 a la cuarta, va a suceder lo mismo. Vamos a tener acá que sumar los exponentes. ¿Sí? Las bases son iguales, se pone la base igual, y acá recordemos que el exponente que tiene este 3 va a ser el exponente 1, ¿sí? Solo que se sobreentiende. Y los exponentes se tendrán que sumar. Obtendremos acá 1 más 4, ¿sí? Entonces tendremos 3 a la quinta, y esta 3 a la quinta va a ser igual a 243. Y esa será nuestra respuesta para el segundo ejemplo. Entonces, recordemos y no nos olvidemos que cuando multiplicamos bases iguales, los exponentes se van a sumar. ¿Sí? Algo muy parecido sucede cuando hacemos división. Te digo muy parecido porque sabemos que en la multiplicación su operación inversa es la división. Entonces vamos a hacer lo contrario. Si acá se suman, acá se van a restar. ¿Sí? Vamos a poner entonces una forma general para esta división. Si yo tengo a elevado a la m dividido entre a elevado a la n, va a suceder lo siguiente. Cuando yo divido dos bases iguales y con exponentes diferentes, va a suceder lo siguiente. Voy a tener la misma base, pero los exponentes se van a restar. ¿Sí? Por eso te decía que era muy parecido. Acá se suman y acá se restan. Y esa va a ser la forma general que nosotros tengamos para la división. A continuación vamos a hacer también un par de ejemplos. Y vamos a ver los ejemplos que teníamos acá. ¿Sí? Supongamos que yo acá tengo 2 al cubo dividido entre 2 al cuadrado. Es una división, tienen bases iguales, por ende los exponentes se van a restar. Entonces yo tendré acá 2, la misma base, con los exponentes restados. 3 menos 2, y como base vamos a tener 2. Este resultado nos va a dar 1, y 2 a la 1 va a ser 2. Ahí estaría nuestro resultado para el primer ejemplo. ¿Sí? Para el segundo vamos a utilizar el mismo, no hay ningún problema. Vamos a poner 3 elevado a la 1, como ya recordamos esto, será entre 3 a la cuarta. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a poner la misma base y los exponentes se restarán. Tendremos 1 menos 4. Si nosotros hacemos una resta de 1 menos 4, vamos a obtener 3 elevado a la menos 3. ¿Sí? Recordamos que tenemos 1 y le estamos quitando 3. Por ende nuestro resultado va a ser negativo y tendremos menos 3. Y acá estamos recordando cuando teníamos un exponente negativo. Cuando teníamos un exponente negativo, invertíamos, ¿no? ¿Te acuerdas? Invertíamos. Entonces, tenemos que recordar que acá debajo de este 3 obtenemos un 1. Si nosotros hacemos esa inversión, vamos a tener lo siguiente. El 1 sube, el 3 baja y el exponente se convierte en positivo. Cuando teníamos una fracción y teníamos el exponente, este se reparte para arriba y también se reparte para abajo. Obtendremos entonces 1 al cubo, 1, y 3 al cubo, 27.
esta será nuestra respuesta para el segundo ejemplo. ¿Sí? Si tienes alguna duda hasta acá, puedes repetir el video para poder ver cuando tenemos bases iguales en una multiplicación y bases iguales en una división. Seguido de esto vamos a proceder a explicar cuando tenemos exponentes iguales. Y también vamos a tener dos casos, en una multiplicación y en una división. Pondremos una forma general que vaya a tener una multiplicación en exponentes iguales. ¿Sí? Como ejemplo vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner de que A se va a multiplicar por B y todo esto va a estar elevado a un exponente. ¿Sí? Hay una multiplicación de exponentes iguales. ¿Por qué se llama exponentes iguales? Porque como hace rato en una fracción el exponente se repartía, acá va a suceder lo mismo. Este exponente se va a repartir para A y también se va a repartir para B. Entonces obtendremos A a la N multiplicado por B a la N. ¿Sí? Recuerda que acá tenemos bases diferentes, por ende no vamos a poder sumar los exponentes. Ojo y ten cuidado con eso, por favor. ¿Ya? Entonces esa sería la forma general que va a tener la multiplicación de exponentes iguales. Vamos a poner un ejemplo acá. Vamos a poner 2 multiplicado por 3 y le vamos a poner al cuadrado. ¿Sí? Haremos lo siguiente entonces. Recordemos que este exponente entonces se repartía para el 2 y para el 3. ¿Sí? Obtendremos acá 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Entonces tendremos acá 2 al cuadrado, 4 multiplicado por 3 al cuadrado, que es 9. ¿Sí? 4 por 9 obtendremos 36. ¿Sí? Y vamos a demostrar acá cómo es que se cumple. Si yo multiplico 2 por 3, obtendríamos 6. Y este 6 está elevado al cuadrado. 6 al cuadrado obtendríamos 36. La misma respuesta. ¿Sí? Entonces no varía. Pero esto sí nos va a ayudar cuando trabajemos con incógnitas, con X o una combinación con números. ¿Sí? O en pocas palabras, cuando trabajemos con términos algebraicos. ¿Sí? Vamos a hacer otro pequeño ejemplo. Vamos a poner acá, supongamos que 2 y 5. Y le vamos a poner acá al cubo. ¿Sí? Más o menos eso. Entonces obtendremos lo siguiente. 2 al cubo va a ser 8. ¿Sí? 5 al cubo obtendremos 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. ¿Ya? Y acá obtendremos una multiplicación. 8 por 5 obtenemos 40. ¿Sí? Llevamos 4. 8 por 2, 16. Más 4, 20. Y llevamos 2. 8 por 1, 8. Más estos 2, obtendríamos 10. Y esa va a ser nuestra respuesta para el segundo ejemplo. ¿Sí? Si tú quieres lo puedes comprobar, no hay ningún problema. Aunque también lo podemos comprobar, ¿no? Está muy sencillo también, mira. Tenemos 2 por 5, 10. Y 10 al cubo obtendremos 1000. La misma respuesta y la misma respuesta que obtuvimos. ¿Ya? Sigamos, vamos a comenzar ahora a explicar exponentes iguales, pero en una división. Claro que ya lo habíamos explicado en unos ejercicios anteriores, pero lo vamos a volver a explicar. Si yo tuviera A entre B elevado a la N, va a suceder lo que ya te había explicado hace rato. Esta N, o el exponente, se va a repartir para arriba y para abajo. ¿Sí? Entonces tendremos A a la N dividido entre B a la N. ¿Sí? No olvides que si tienes un exponente negativo, eso va a invertirse y se va a repartir para arriba y para abajo el exponente. Bueno, vamos a hacer unos ejemplos acá. Vamos a ponerle 2 quintos elevado al cuadrado y acá le vamos a poner 1/3 elevado al cubo. ¿Sí? Muy sencillo, recordemos que este exponente se repartía para arriba y para abajo. Entonces, si se reparte para arriba y para abajo, acá obtenemos 2 al cuadrado y 5 al cuadrado. 2 al cuadrado 4, 5 al cuadrado 25. Y esta será nuestra respuesta. ¿Sí? Lo mismo va a pasar abajo. Este 3 se reparte arriba y se reparte para abajo. Obtendremos entonces 1 al cubo y 3 al cubo. 1 al cubo va a ser 1, 3 al cubo 27. Esta será nuestra respuesta para este segundo ejemplo.
¿sí? Lo que te voy a aconsejar y de que lo hagas en tu cuaderno es que acá tú crees 3 ejemplos para la multiplicación de exponentes iguales y otros 3 ejemplos para divisiones en exponentes iguales. Bueno, seguido de esto vamos ahora a explicar lo que era exponente de exponente. Esto va a ser también, o va a tener una forma general. Supongamos que yo tengo A y esta A está elevado a la M y esto todavía está elevado a la N, ¿sí? Y esto todavía está elevado a la P, ¿sí? ¿Qué va a suceder acá? Lo que va a suceder es que estos exponentes se van a multiplicar, o sea, M por N por P, ¿sí? Y esa va a ser la forma general que nosotros vamos a tener para el exponente de exponente, ¿sí? Muy sencillo. Recordemos que acá entre los exponentes tiene que haber alguna llave de agrupación, algún signo de agrupación, ¿sí? Entre las llaves, corchetes, perdón, paréntesis, corchetes y llaves, ¿sí? Vamos a poner acá ejemplos. Vamos a poner, por ejemplo, 2 a la 1, todo esto elevado al cuadrado, y todo esto va a estar elevado al cubo, ¿sí? Entonces, recordemos lo siguiente. Si nosotros teníamos de este tipo, o esta expresión, estos exponentes se multiplicaban. 1 por 2, 2. Y 2 por 3, 6. Y 2 a la sexta obtendremos 64. ¿Sí? Es totalmente diferente a que nosotros hagamos lo siguiente, ¿eh? No es igual a que nosotros tengamos 2 a la 1, al cuadrado y al cubo. Es totalmente diferente, ¿sí? Porque acá nosotros vamos a tener que resolver de la siguiente manera, ¿sí? Como no hay llaves, no hay signos de agrupación que separen a esta expresión, entonces tendremos 2 al cubo, obtendremos 8, ¿sí? 1 a la 8, obtendremos 1. Y 2 a la 1 es 2. Entonces, no te vayas a equivocar cuando te dan una expresión con los exponentes separados por signos de agrupación y este tipo de expresiones, ¿sí? Cuando nosotros resolvemos este tipo de expresiones, resolvemos de arriba hacia abajo y obtenemos diferentes resultados. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner 3 elevado al cuadrado y todo esto elevado al cubo, ¿sí? Entonces, si tenemos esta separación entre los exponentes, estos exponentes se van a multiplicar. Obtendremos entonces acá 3 elevado a esta multiplicación, que 2 por 3 nos va a dar 6, ¿sí? Entonces acá tendremos que multiplicar 3 por 3, por 3, por 3, por 3, por 3, ¿sí? Si yo agrupo estos dos, voy a tener 9. Si yo agrupo estos dos, voy a tener también 9. Y si yo agrupo estos dos, voy a tener 9, ¿sí? Si multiplico 9 por 9, obtenemos 81. Y todavía vamos a multiplicar por un 9 más, ¿sí? 81 por 9, multiplicamos 9 por 1, 9. Y 9 por 8, 72. Y esta va a ser nuestra respuesta. Ahora consideremos que no va a ser igual como en el ejemplo anterior, ¿sí? Si a nosotros nos dan de esta forma, sin el paréntesis que tenemos en ese ejemplo de allá, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 2 elevado al cubo, ¿sí? Entonces vamos a tener lo siguiente acá. Tendríamos acá 3, 2 al cubo sería 8. Y mira, y si ya nos damos cuenta, ya cambió bastante, porque acá tenemos un 8 y acá tenemos un 6. ¿Sí? Espero que hasta acá se haya entendido, que tengas alguna comparación, ¿no? De que entiendas de que los signos de agrupación interesan. Si no tenemos signos de agrupación, nuestros resultados van a cambiar, ¿sí? A continuación vamos a resolver algunos problemas de tu guía.